el doctor Francisco Pamplona Rangel por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La doctora Amiris Muñoz Miranda por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así como también agradecemos la presencia de las regidoras y regidores, funcionarios municipales, jefes de las diferentes tenencias de Morelia y medios de comunicación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. En este momento, cedo el uso de la palabra al licenciado Roberto Reyes Cosari, secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Social y moderador de este foro. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes que hacen posible el inicio de la consulta hacia la integración del Plan de Gobierno Municipal 2018-2021. Agradezco particularmente a mis compañeros funcionarios municipales, a los regidores, a los diputados federales que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Iván. Compañero Gonzalo Herrera, gracias por tu asistencia. Al compañero Roberto Pantoja, coordinador de los programas sociales del gobierno federal en Michoacán. A la compañera diputada federal Julieta, gracias compañera diputada por asistir. A la compañera Carolina, quien es la coordinadora de los programas federales en Morelia. A nuestro delegado nacional de Morena, el compañero Yello, como lo conocemos. Es más sencillo llamarme así y es más fácil que todos lo identifiquen. Particularmente a los compañeros ponentes, al doctor Francisco Pamplona, a la doctora Amiris Muñoz y al doctor en Economía, el licenciado Gabriel García y próximo coordinador de los programas federales. El objetivo fundamental de este evento tiene que ver con un proceso. Este evento arranca el proceso de discusión de los programas o de la política social de este ayuntamiento. Posteriormente a este primer panel, vamos a desarrollar una serie de eventos de consulta por diversos mecanismos. Asambleas comunitarias, asambleas de tenencia, asambleas en las colonias y una consulta ciudadana que nos oriente hacia dónde debe conducirse las políticas públicas en materia social de este ayuntamiento. El esquema de trabajo: vamos a tener 3 panelistas. Vamos a iniciar con el doctor Francisco Pamplona, posteriormente con la doctora Amiris Muñoz y cierra el panel el licenciado Gabriel García Hernández. Posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas y de participaciones hasta de 20 compañeros asistentes a este evento. La idea que esperamos escuchar las voces de todos. Esa será la mecánica de trabajo. Iniciamos con la doctora Amiris Gainé Muñoz Miranda, licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con una maestría en Gestión y Auditorías Ambientales por el Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica en la tesis El hidrógeno como vector energético. Tiene una maestría en Eficiencia Energética
por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces vamos a pedirle, la doctora abrirá con un pequeño análisis de la situación de las políticas públicas en el país. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo y felicito al evento. Gracias por invitarme. Me siento muy afortunada de estar en este espacio de consulta pública, compartiendo puntos de vista y experiencias. Agradecer al doctor Gabriel García Hernández, al doctor Francisco Pamplona Rangel por sus palabras, por sus reflexiones. Asimismo, al secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Roberto Reyes Cosari, por acompañarnos como moderador. Antes que nada, me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar como una ciudadana preocupada y vigilante de su ciudad y expresar que hay algo a lo que la mayoría de los ciudadanos tememos en cada cambio de gobierno: la discontinuidad. Más allá del partido político preferido, la ciudadanía teme la discontinuidad, la ruptura de los avances logrados por la participación ciudadana, por la organización civil, la ruptura de estrategias que tienen impactos positivos en la sociedad. La sociedad demandamos respetar avances, caminos existentes que han mostrado su efectividad. No todos, pero aquellos que han demostrado tener un efecto positivo en la población. No cortemos caminos, tengamos la humildad suficiente para evaluar y reconocer lo bueno. Si hablamos de transparencia y participación, hablemos de continuidad también. Que la continuidad de lo bueno alcanzado no signifique un golpe a la ideología. Tenemos que fortalecernos. Nuestro desarrollo municipal no puede ser radicalmente diferente cada 3 años. Los costos para el tejido social son muy altos, cuando el bienestar social es una retórica más que un imperativo ético y político. Por supuesto, también nos preocupan los altos niveles de inseguridad, la falta de empleos bien remunerados, la pobreza y la desigualdad, que es el motivo por el que estamos aquí reunidos. Efectivamente, estamos aquí para hablar de la desigualdad y el crecimiento económico, para diseñar un instrumento entre todos que nos permita detonar el desarrollo de nuestro municipio y reducir la desigualdad. Si hablamos de crecimiento económico, detengámonos y hablemos un poco de distribución y equidad. Dirijamos la mirada y objetivo a las y los morelianos que sudaron, que cargaron, que cuidaron, que investigaron y que regaron el campo, entre otras cosas, todo para que estos indicadores pudieran crecer. Tomemos en cuenta que la inversión por sí sola no genera crecimiento económico. El dinero invertido, público o privado, es dinero que no se deja la espalda en el campo, no transporta a la gente a su trabajo, no arriesga su salud, no trabaja 10 horas al día por un sueldo mínimo. Tenemos que reconocer que pagar un sueldo mínimo o un poco mayor no es equidad, y sin equidad no hay disminución de la pobreza. Perdamos el miedo a los instrumentos redistributivos de la riqueza. Hagamos fuertes a nuestras pequeñas comunidades, al ámbito rural, a los pobres, porque un municipio fuerte es la fortaleza de un país. No por nada, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, definió la justicia distributiva como el desafío que nos definirá en esta época. Y es que actualmente nos creemos bajo la creencia de que no importa quién se haga rico o cuánto se haga rico, siempre y cuando alguien deje de ser menos pobre. Pero la verdad es que sí importa. La equidad importa. La equidad en distribución, el crecimiento económico y la creación de empleos importan. Pero importan si es con equidad. Seamos una sociedad y un gobierno que defiende al trabajador, porque esa defensa al trabajador es sustentabilidad.
Los programas de reducción de pobreza y desigualdad no llegarán a buen puerto sin objetivos de equidad. Tenemos que conducir el discurso de inequidad bajo un espíritu de igualdad, no instrumental. Trabajemos juntos, tenemos esta oportunidad aquí, el día de hoy, para trabajar en el diseño de políticas sociales que no solo estén destinadas a mantener y perpetuar las condiciones de pobreza. Seamos cautelosos con la focalización de las políticas sociales. Aunque durante los últimos años se ha destinado gran cantidad de recursos para disminuir los niveles de pobreza, si no incorporamos una visión de largo plazo orientada a alcanzar una solución de los problemas estructurales de marginalidad, la opción de dar más subsidios y apoyos al ingreso se convierte en un paliativo insuficiente, ineficaz, ineficiente y oneroso. En contraste, cuando en el diseño de la política social la focalización se encuentra bien fundamentada, es posible precisar a los destinatarios prioritarios, hacer más eficientes los mecanismos utilizados y encaminar el logro de resultados a largo plazo, no solo el cumplimiento de metas de corto plazo. En este sentido, me gustaría que trabajáramos y habláramos de una política social para el desarrollo de capacidades, que el desarrollo de capacidades se vuelva un imperativo económico para aliviar la pobreza. Trabajemos en la formación de un binomio contra la desigualdad. Por un lado, programas para disminuir la pobreza, por el otro lado, desarrollo de capacidades. La experiencia de combate a la pobreza en México muestra que cuando se ha privilegiado la inversión en educación, en salud, en infraestructura y fomento a la productividad, se han tenido mejores resultados que cuando se ha mantenido a la misma población solo con transferencias monetarias o en especie. La mayor proporción de la población pobre en el país requiere más de impulso a la productividad y fomento al empleo que de transferencias monetarias. Estas son importantes durante un lapso de tiempo, pero mantenerlas en el largo plazo solo ha generado dependencia excesiva y un limitado desarrollo de capacidades. Tenemos que trabajar en un binomio que nos permita mantener las transferencias monetarias, pero que por el otro lado fortalezca las capacidades de la gente, fortalecer la infraestructura, el acceso a salud, a la educación, a un trabajo bien remunerado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no se trabaja en este desarrollo de capacidades? Uno de los problemas detectados en el poco éxito que han tenido los programas sociales es la falta de transparencia y rendición de cuentas. Llegamos entonces a un fenómeno llamado programas sociales perpetuadores de pobreza. Salgamos de este fenómeno. Un estudio reciente por parte de la Asociación Civil Gestión Social y Cooperación, GESOC, evidenció que a pesar de que el presupuesto destinado a programas sociales estatales aumentó 1000% en la última década, la tasa de pobreza solo bajó 0.6% para el periodo 2016. Destacó que 55% de los 1.370 programas sociales que implementaron los gobiernos estatales no cuentan con los elementos básicos en rendición de cuentas, pues o no aparecen en la cuenta pública estatal, no tienen reglas de operación o no transparentan su presupuesto. Ante los resultados de este y otros análisis, se hace imperativo urgir a los gobiernos a rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos ejecutados en la implementación de los programas y acciones estatales de desarrollo social. Pero por el otro lado, también es imperativo que nosotros como sociedad nos organicemos para exigir una rendición de cuentas, para buscar acciones, talleres, capacitarnos para poder sacar adelante a nuestro municipio. Para finalizar, me gustaría invitarnos a trabajar juntos en un esfuerzo multidisciplinario que nos ayude a aprender de las experiencias del pasado. Trabajemos juntos para fomentar la participación y la corresponsabilidad social, para evitar que los programas se conviertan en mecanismos de manipulación política de los más pobres, que los programas dejen de ser medios para mantener clientelas políticas. Afortunadamente, esto no va más. La transformación que vamos a
a tener como municipio, como sociedad, como país, no nos va a permitir más este tipo de prácticas. Trabajemos para atender las dificultades que tenemos para hacer llegar los apoyos a comunidades de difícil acceso. Seamos cautelosos con las transferencias monetarias, no privilegiarlas sobre la inversión en bienes públicos o en desarrollo de capacidades. Repito, las transferencias monetarias son válidas e incluso necesarias. Sin embargo, la política social no debe exceder el uso de esta estrategia. Tenemos que fortalecer el desarrollo de nuestras capacidades. Hoy tenemos la oportunidad de participar en este espacio de consulta pública, todos nosotros, para fortalecer lo bueno y trabajar juntos para lograr el bienestar social que las y los morelianos nos merecemos. Gracias. Nuestro siguiente panelista es el doctor Francisco Pamplona Rangel, licenciado en Economía, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor investigador del posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son violencia, desarrollo sustentable, desigualdad y pobreza. En el sector público federal se ha desempeñado como delegado federal en Michoacán y director de planeación en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Le pedimos al doctor Francisco Pamplona que nos acompañe para su intervención. Buenas tardes. Antes que nada, debo decir que me encuentro muy contento de estar aquí en Morelia. Viví aquí 4 intensos años a partir de 1998, cuando fui delegado en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Entonces me siento como en casa. Gracias por recibirme, gracias al municipio de Morelia por la invitación, por supuesto en especial a su presidente, al profesor Raúl Morón Orozco. Agradezco también al doctor Gabriel García Hernández, secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Social, al maestro César Flores García, titular del INPLAN, y los acompañantes en la mesa, al senador Gabriel García Hernández. Muchas gracias por acompañar este evento y darle lustre y sentido. Y por supuesto a la doctora Miris Muñoz Miranda, que nos acaba de exponer algo muy importante. Con la finalidad de acotar mi intervención, presento en primer lugar una pequeña lista de los aspectos que considero centrales cuando se analiza el variado abanico de lo que denominamos desigualdad en nuestro país. Esta lista o enumeración permite además expresar a manera de resumen las formas en que se ha tratado de impulsar por medio de muy variadas políticas públicas lo que ampliamente se denomina desarrollo social. A contrario sensu, se observa este desarrollo por medio de variables negativas o de déficit, tales como hambre, pobreza, marginación y un largo etcétera. En un segundo apartado abordo lo que considero que es una política pública justa, y en tercer lugar un breve apartado en donde hago una consideración sobre la planeación de las políticas públicas en el nivel local y regional. Va la lista. 1.
No existe un acuerdo sobre los índices de pobreza, sus características y su magnitud. El debate entre los diversos autores es prácticamente inexistente como debate de opinión pública informada. Hay, eso sí, una comentocracia activa y desorientadora, por no decir que frecuentemente es alarmista y malintencionada. Las cifras son altamente discrepantes. Con el fin de tener estimaciones oficiales, el gobierno federal y algunos gobiernos locales han instituido la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales por medio de la instauración de comités técnicos o grupos de especialistas. Se supone que con esa medida se asegura una medición correcta y una evaluación objetiva de las políticas sociales. 2. Las discrepancias entre cifras tienen su origen, aunque este no es el único factor en juego, en el uso de criterios técnicos y metodológicos diferentes. El debate teórico se sujeta, cuando lo hay, a diferencias de origen más ideológicas que analíticas y reflexivas. No obstante, en cláusulas identificables de corrección política se puede dar fácilmente acuerdos. Por ejemplo, en cláusulas lingüísticas como la magnitud de la pobreza es muy alta, es necesario combatirla, etc. Las mediciones no oficiales de la pobreza discrepan de las oficiales en magnitudes importantes. Así, en diversos trabajos, como en los de Julio Volvinic, se ha estimado hasta un 75 u 80% de pobres en el país, mientras que las cifras del gobierno federal aceptan solo un 45 o 46% de pobres totales y hasta un 25% de pobres alimentarios o extremos. Como ustedes ven, la discrepancia es enorme. No es lo mismo atender a 60 millones de personas que a 80 o a 85 millones de personas. 4. La fuente principal para medir la desigualdad de ingresos y de la pobreza es un conjunto de encuestas de ingreso-gasto en los hogares, y de ahí que se construyan datos y se haga una clasificación en 10 partes o deciles en los que se distribuye el ingreso y se mide el gasto de las personas y de los hogares. La población pobre de ingresos estaría bajo esta lógica en los dos primeros deciles, que serían desiguales con respecto a los otros deciles, y en especial al decil 10, que es el decil de las personas o los hogares más ricos. Quinto, entonces, la desigualdad económica se mide como desigualdad del ingreso, y en muy pocas ocasiones, a partir de esa fuente o de otras, se mide la desigualdad no económica en la salud, en la educación, en la alimentación o regionalmente. La desigualdad medida por los ingresos arroja una serie histórica lamentable, pues los índices para medir desigualdad, el más usado se conoce como índice de Gini, arroja cifras del 45% o 0.45, como es más correcto decirlo, que es una cifra muy alta o alta según la comparación que hagamos de México con otros países o dentro del país entre las entidades federativas. Se sabe que la relación entre el decil más rico y el más pobre es del orden de 23 a 25 veces más ingreso para el decil más rico con respecto del más pobre, con esta fuente. Pero resulta que si utilizamos otras fuentes que no han sido utilizadas oficialmente, por ejemplo, las fuentes fiscales, en donde se declaran los impuestos de las personas, algunos estudiosos han encontrado que esa desigualdad de ingresos llega a ser hasta de 50 o 55 veces más de ingreso de los más ricos sobre los más pobres. Y quiero subrayar que en estas mediciones no están considerados los más ricos de los ricos de nuestro país, pues a ellos no los encuestan. 6. La medición de la magnitud y la intensidad de la marginación en México
Tiene una larga trayectoria como medio de diagnóstico de las desigualdades territoriales y como elemento para el diseño de políticas públicas en dos sentidos. Por una parte, se ha investigado desde la sociología y la antropología la vida de los marginados urbanos, sus condiciones y estilos de vida, dando elementos para una comprensión profunda de sus estrategias de sobrevivencia y los valores que los sostienen para vivir en esas condiciones de precariedad. En otro sentido, desde las instituciones públicas, esas mediciones de marginación se han hecho desde Coplamar con el censo de 1970 y después con el Consejo Nacional de Población a partir del censo de 1990. Se tiene pues una serie de estimaciones de la marginación municipal, estatal y por localidad. En este caso, las estimaciones se refieren a unidades político-administrativas y no a la población, aunque se pueden hacer inferencias acerca del número de personas marginadas. Séptima, es preciso subrayar que los estudios institucionales de marginación y sus estimaciones, más allá de sus limitaciones o aspectos polémicos que pueden sugerir los métodos para su cálculo, han servido para identificar los grupos de población en rezago y por tanto para poder intervenir desde el gobierno. De hecho, los primeros padrones que se elaboraron para combatir la pobreza a través del Progresa se basaron en los estudios de marginación. La gran limitación de las ENICs es su representatividad, cosa que no ocurre con las estimaciones que se hacen a partir de un censo de población que tienen cobertura total de la población mexicana. Octavo, otras desigualdades importantes como las de salud, trabajo, educación, género y etnicidad han sido estudiadas en conjuntos incompletos o separados. De cualquier forma, las diversas mediciones se pueden hacer de dos maneras principales: comparando índices a partir de estándares u óptimos, ya sea entre México y otros países o dentro del país entre las entidades federativas y muy pocas veces en este tipo de indicadores entre los municipios. Así, por ejemplo, en el caso de los índices de salud, se observan índices muy precarios para México en comparación con conjuntos de países como los de la OCDE, organización a la que México pertenece. Existe pues todavía en México una alta mortalidad infantil, una alta mortalidad preescolar, proporciones bajas de médicos, enfermeras, paramédicos y para una población de referencia con lo que se construyen estos indicadores. Casi nunca encontramos esos indicadores a nivel municipal y es necesario construirlos. Se pueden medir desigualdades a partir de estos indicadores y hacer otros más refinados, más estructurados, como la esperanza de vida. Las ventajas en los indicadores entre estados y municipios son casi siempre para las zonas urbanas medias o para las zonas metropolitanas, lo cual es casi una obviedad. Noveno, las desventajas de ser mujer indígena son palmarias, o indígenas son palmarias, y de cualquier forma siempre las observamos. En todas las mediciones que se hagan sobre casi cualquier aspecto del desarrollo, mujeres e indígenas están en franca desigualdad de condiciones y de oportunidades. Como ejemplo, la educación. Hasta cierto nivel educativo, la preparatoria, la diferencia entre hombres y mujeres es mínima, pero ya en la licenciatura o el posgrado se hace patente una diferencia, pues las mujeres tienen que abandonar sus estudios o no los realizan. Ahora bien, género y etnicidad son clasificaciones transversales, pues se puede ser mujer, indígena, pobre y por ende pertenecer al primer decil de ingresos, al más pobre, y vivir en un municipio de alta marginación. Como se ve, hay una cierta redundancia en nuestras mediciones sobre los rezagos. Décima, el caso de las desigualdades en educación es tremendamente impactante. Al examinar detenidamente las encuestas nacionales de ingreso-gasto, se pueden obtener relaciones finas
entre ingreso y educación, por ejemplo, y darnos cuenta de que la pobreza de ingresos marca una abrupta diferencia entre los que pertenecen al decil más pobre y los que pertenecen al decil más rico. Los primeros difícilmente terminarán una licenciatura y solo un pequeñísimo número estudian o han estudiado un posgrado. Hasta aquí la enumeración. Espero que no se haga muy largo. Políticas públicas justas que apuntan al bienestar. Voy a hacer un pequeño rodeo sobre qué es lo que entiendo por una política pública que apunte hacia el bienestar de las personas y sea equitativa, es decir, que sea justa. Para ello me sirvo de una consideración muy obvia y difundida de que la atención de las desigualdades se logra ampliando las oportunidades. Y aquí surgen un buen número de preguntas encadenadas a una sola. ¿Qué es una oportunidad para una persona común y corriente? Se ha dicho que los logros personales se dan por méritos. El individuo debe ser un merecedor, se dice. Y esta idea es muy vieja. Viene de la segunda Constitución de la Revolución Francesa de 1793. Los franceses lo pusieron bajo un lema que dice la carrera abierta a los talentos, que es una consigna de liberalismo también. Es decir, si alguien es talentoso y se le dan las oportunidades para estudiar o trabajar, tiene garantizado el éxito y el reconocimiento. Esa consigna revolucionaria liberal ha sido refutada recientemente y de manera categórica en el libro de Tomás Piketty, El Capital en el siglo XXI, en el que demuestra, entre muchísimas cosas muy importantes, que el acceso y permanencia de un buen número de jóvenes que estudian en las universidades de élite en los Estados Unidos no se debe tanto a su talento, sino a que sus padres o parientes son donadores de dinero y de patrimonio a esas universidades. Lo cual no quiere decir que los jóvenes ricos no sean talentosos. Lo que quiere decir es que parten de condiciones óptimas, por utilizar una palabra que es muy cara al espíritu liberal. De tal forma que las oportunidades están, primero, definidas socialmente, son relativas por las costumbres, por el tipo de poder público existente, por los valores que se promueven desde la esfera de los poderes privados en una sociedad dada. Dos, las oportunidades pueden ser y derechos son distintas según el periodo histórico por el que se atraviese. Y tres, solo bajo definiciones normativas en qué deben ser iguales las personas, qué necesidades se deben satisfacer antes que otras, se puede universalizar una noción de oportunidad que sea equitativa. Desde el punto de vista liberal y en algún sentido muy pragmático para los neoliberales, las desigualdades son admisibles si se procura el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Esta es una fórmula que dijo John Rawls, el mayor filósofo de la justicia. El máximo beneficio se refiere a una distribución óptima de bienes, y oportunidades, el así llamado criterio de equidad. Según la teoría de John Rawls, la equidad es igual a la justicia, que impide una mejora, fíjense muy bien lo que dice esta regla, que impide una mejora en la situación de unos, los desaventajados, si ésta no empeora la situación de otros, los aventajados, que es el famoso óptimo de Pareto. Como señala Amartya Sen, un estado puede ser un óptimo de Pareto con algunas personas en la más grande de las miserias y otras en el mayor de los lujos, en tanto que no se pueda mejorar la situación de los pobres sin reducir el lujo de los ricos. La búsqueda de la igualdad puede ser entonces justa o injusta según el criterio de justicia que se aplique, o si se aplica a pie juntillas la regla de la justicia, según la cual se debe tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales de modo desigual, como sostenía Norberto Bobbio. Como se aprecia, esta definición dice poco sobre cómo se identifica la condición de los individuos,
¿Son iguales o desiguales en qué? En esta definición existe un vacío para la identificación de la cualidad que hace a las personas iguales o desiguales. Es decir, aplicada en este tenor, la regla de la justicia antecede al modo en que se encuentran empíricamente los sujetos. No sé si me explico. Yo ya sé cómo distribuir antes de decir cómo se encuentran las personas en la realidad. Es, por tanto, una ficción teórica. En realidad, la justicia es conflicto, como sostenía el filósofo Stuart Hutchins. Pero, ¿qué es una política pública justa? Desde mi punto de vista puede decirse que es la finalidad obtenida por medios de democracia participativa de una institución pública en proceso de realización o ya realizada. La decisión o el encadenamiento de decisiones en la que está basada tiene que ser igualmente democrática y no solo, por decirlo así, tecnocrática. Es decir, necesitamos mucha información, pero no con eso resolvemos el problema de cómo se toman las decisiones. Esta definición que me atrevo a proponer tiene cuando menos una ventaja con respecto a las definiciones al uso de lo que es una política pública, y es la que no carga sus aspectos de éxito o fracaso a la existencia e intervención de tanques pensantes o a la soberbia de la intervención de los técnicos y de la verdad obtenida a partir de datos, ni tampoco a la arbitrariedad del político que basa su decisión en intuiciones válidas que normalmente encubren los intereses de quienes favorecen la decisión. La contingencia es parte de la política y por ende de sus finalidades y propósitos. También forma parte de la política el error, y es por eso que la idea de que la eficiencia es la medida sine qua non de un logro es tan superficial. Se puede ser eficiente y no lograr nada, pues la contingencia y la propensión al error condicionan el éxito y el fracaso, también el conflicto. Pero el diseño de las instituciones públicas que tengan finalidades claras, orientadas hacia la mejoría sostenida de la buena vida, del bienestar de las personas, hace que errores y contingencias puedan remediarse y superarse en plazos que no supongan costos insuperables, o que los conflictos que se generen por su aplicación no se eternicen, como se decía entre los griegos, en el alma de la ciudad. Creo que me he extendido mucho. Traigo otro párrafo sobre aspectos de planeación a nivel municipal, que un poco redunda, no sé si quieran escucharlo. Las políticas públicas locales deben diseñarse a partir de una mirada atenta a la referencia territorial más amplia, la región y su influjo sobre el municipio, la localidad, la comunidad y el vecindario. Es decir, Morelia desborda sus límites siempre que se planifique para Morelia. Lo que me interesa primordialmente es mostrar que las desigualdades están situadas territorialmente, que el lugar en donde se vive condiciona la vida de las personas y es por tanto un punto de partida que conlleva ventajas o desventajas sociales y económicas. El enfoque regional tiene la ventaja de permitir diseñar propuestas que sean más fáciles de instrumentar por medio de una planeación sensata. Los mecanismos redistributivos, ya lo dijo la doctora, del ingreso, por ejemplo, pasan por enormes dificultades si se sigue una política de subsidios o de transferencias, pues el riesgo de no ir en la dirección correcta, es decir, no beneficiar a quien se propone, es muy alto. Ha ocurrido constantemente con los programas de combate a la pobreza en México. Por eso no disminuye, aparte de la corrupción. En cambio, dotarle de infraestructura o de algún servicio, drenaje, agua potable o una clínica comunitaria, en una región o un municipio o una localidad particularmente carente,
requiere, al menos en el papel, de una adecuada observación de la economía de escala para darle viabilidad al proyecto. Sobra decir que puede haber externalidades positivas con obras de este carácter, es decir, por ejemplo, fomentar el empleo en donde se pongan estos servicios o estas infraestructuras. Ya argumenté que el entendimiento de la desigualdad, a diferencia de la pobreza, que es una manifestación privilegiada de aquella, pero que en su gradación puede ser absoluta, es mejor si consideramos que toda desigualdad es relativa. Amartya Sen lo ha dicho de manera clara. ¿Desigualdad de qué? ¿De género? ¿De etnia? ¿De ingreso? Debió agregar desigualdad entre quiénes, en dónde, en qué lugar. Una de las desigualdades es la territorial, o dicho de otro modo, por la manera en que el espacio es convertido en espacio social y deja de ser un mero paisaje, mera geografía física, y se convierte en geografía humana. Un territorio demuestra esa apropiación humana del espacio al que se puede denominar región. La intervención de los agentes, Estado, sociedad, siempre es diversa en el tiempo y es diversa también en su intensidad. Se puede pensar a manera de ejemplo en los polos de desarrollo o en aquellas políticas de ubicación de las industrias que expresaban ese ideal intervencionista de los gobiernos y la falta de tino a la hora de anticiparse o de elaborar el futuro. Por ejemplo, el caso de las maquiladoras en el norte del país, que tuvieron un auge y una decadencia abrupta debido a que no se anticipó debidamente qué tipo de impacto real se iba a tener. ¿En qué son desiguales los territorios? En principio, en aquellos aspectos que hacen peculiar a esos territorios cuando fueron producidos. Por ejemplo, la cultura local, la lengua, la comida, la tradición, el vestido, los hábitos, el diverso capital de tradiciones musicales, escriturales, rituales. Otra pregunta menos clara en su respuesta es si esos territorios deben ser desiguales en cuanto al capital material promedio de la sociedad en general. El Estado nacional, el Estado global. En unos se tiene acceso a la educación formal y en otros no. En el territorio A se cuenta con una clínica de salud y un médico y en el B no. Aquí la institución estándar debería adaptarse a la peculiaridad cultural, por ejemplo, a través de programas de educación en lengua materna o por medio de la incorporación del saber tradicional en la salud de las instituciones públicas. No pretendo argumentar aquí un sustantivismo de lo regional. Simplemente me interesa desarrollar el argumento de que los territorios existen, han estado allí y es factible estudiarlos en la realidad. Otra cosa son los municipios. Son territorios especiales. Estos en principio surgen quizás de viejas delimitaciones parroquiales o de asentamientos muy antiguos, pero en su realidad actual son territorios administrativos de un Estado nacional y cada vez más deben desarrollar un arduo esfuerzo de planificar su futuro y de contender y resolver las contingencias, los errores que se presenten. Todo esto siempre condicionado a la carencia de recursos financieros en medio de conflictos por resolver. Como ven, el panorama es complicado. Quienes conducen desde hace algunas semanas el municipio de Morelia habrán que vérselas con muchos problemas, entre otros con el de la pobreza. El cálculo es de que hay un 41.2% de pobres en este municipio y de ellos un 6% son pobres extremos, pobres alimentarios. Habrá que atenderlos, alrededor de 46,000 personas. El reto es mayúsculo. También tendrá que contender con una inmigración creciente.
En 1910, el 13.4% de la población del municipio de Morelia vivía en otro lugar de la República o del extranjero, con una dispersión de la población en pequeñas localidades y una concentración urbana de alto valor cultural en crecimiento, que requiere de servicios de todo tipo, vivienda decente que evite los procesos de gentrificación, transporte moderno y vías de acceso entre las distintas zonas de la ciudad que, sin deformarla, permitan la movilidad, mantenimiento urbano, preservación de su patrimonio arquitectónico y un largo etcétera. Para terminar, quiero citar el libro de los cambios del dramaturgo, narrador y poeta alemán Bertolt Brecht, que pone en boca de un imaginario sabio chino, Métis, las siguientes palabras que bien pueden resumir todo lo que he dicho. Decía Métis: solo cuando se consiga igualdad de condiciones se podrá hablar de desigualdad. Solo cuando todos tengan los pies a la misma altura se podrá determinar quién es más alto que otros. Muchas gracias. A continuación tendremos la participación del doctor Gabriel García Hernández, economista egresado de la Universidad Autónoma de México, maestro en finanzas públicas, fue secretario de Organización Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, actualmente senador de la República y próximo coordinador general de los programas sociales a nivel federal en el gabinete de nuestro próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desigualdad está relacionado siempre con quién es más rico o más pobre, y la política ha mal usado ese argumento para confundir. Voy a ser concreto. No va a haber justicia nunca hasta que efectivamente haya igualdad. Pero para que haya igualdad se necesita trabajo, progreso. Y es aquí en donde, con miras a este nuevo gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, tenemos un reto. Vamos a cambiar a fondo la manera en la que se aplica la política pública para combatir la pobreza. ¿En qué estamos en contra? Miren, hoy en día, ¿saben cuántas preguntas le hacen a un pobre para saber si es realmente pobre? En este programa del Prospera, ¿cuántas se imaginan? 20. ¿Quién dice otro número? 200. Son 136 preguntas. Esa es una política diseñada por los tecnócratas neoliberales. Imagínense llegando a una ranchería, a una comunidad, y hacerle 136 preguntas a alguien para saber si es pobre, si tiene derecho al Prospera, a las becas para sus hijos, o a las becas de salud, o a las becas alimentarias. ¿Saben qué les preguntan? Les preguntan si tienen lavadora, si tienen plancha, si comen chocolate.
Imagínense 136 preguntas. Y entonces estos tecnócratas neoliberales inventaron que es alguien un poquito más o un poquito menos pobre, si tiene lavadora o no. ¿Eso qué implica? ¿Por qué es grave este modelo neoliberal que no ha movido nada la pobreza, la ha incrementado para medir la pobreza? Pues que sea un sistema de completa simulación, porque ni siquiera hacen esas preguntas y la decisión de quién recibe los programas sociales es una decisión política del cacique en turno o del intermediario. Vamos a eliminar a los intermediarios para que los beneficios sociales le lleguen directamente a la gente. Ya no se va a lucrar más con la pobreza y la necesidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo está nuestro país? Miren, somos 125 millones de habitantes en México. De esos millones de habitantes, 55 millones están con alta y muy alta marginación, son pobres. Unos hacen una comida al día, los otros comida y media. Ya no necesitamos explicar índices. Hay una pobreza por necesidad o por ingreso, por carencia o por ingreso. De esos 55 millones, 25 millones son jóvenes entre 18 y 29 años. De esos 25 millones, hay al menos 2.300.000 que no tienen ninguna opción, ni de estudio, ni de trabajo. Es lo que se conoce como la tasa de desempleo de alta presión. Ese es el verdadero problema. Darles oportunidad, opciones a los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer próximamente para que no sea, como bien lo señaló la doctora Amaris Muñoz, una entrega monetaria a lo que muchos le llaman populismo? Te doy el dinero y ya. No. Se va a pasar del asistencialismo a vincular apoyos para la actividad productiva. Por eso se ha diseñado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué significa? Vamos a ir a buscar a su casa a estos 2.300.000 jóvenes. Requisitos o reglas de operación. No les vamos a hacer 136 preguntas, ni les vamos a preguntar si comen chocolate. Les vamos a preguntar solo si son jóvenes y no tienen empleo y no tienen estudio. Solo con ese requisito van a poder formar parte del programa. ¿Y en qué consiste? Son una beca de 3.400 pesos mensuales que la van a recibir mensualmente durante un año. ¿Y cómo es que vamos a localizar a estos jóvenes? Estamos yendo casa por casa, un ejército de voluntarios aplicando el censo del bienestar. Bien, como lo dijo aquí el doctor, pues para hacer los cálculos se basan en los censos. Tan solo para encontrar a los jóvenes, pues el censo de población y vivienda con el que se basan los indicadores se levantó hace 8, casi 9 años. Ya todo se movió, ya no es la realidad, y entonces los neoliberales hacen cálculos y estiman y nunca cuadra la realidad con lo que es. Por eso
Vamos a ir casa por casa a encontrar, a fotografiar y a entrevistar a todos y cada uno de los jóvenes. Todas las viviendas, 30 millones de domicilios que hay en el país. Una vez que un joven acepta, ¿cuál es el compromiso? Es que va a entrar como aprendiz con una beca a pequeños talleres, unidades económicas familiares, empresas. Y el empresario o el dueño del negocio o inclusive agricultores va a autorizar que ese joven reciba su beca, porque se va a comprometer todos y cada uno a ser tutores. Enséñale un oficio al joven durante un año y el Estado le va a otorgar una beca de 3,400 pesos y le va a dar seguro social. Ese es el planteamiento para que se detone la actividad productiva. Por eso aquí, de una vez, quien ubique jóvenes que estén en esa condición, ¿quién no tenemos jóvenes que no tienen esa oportunidad? Hay que traerlos, porque esa es la manera en la que vamos a combatir el problema de fondo. Los vamos a quitar de las manos de la delincuencia, porque va a estar mejor que trabajen de manera comunitaria en este programa. Otra cuestión para que haya igualdad: se tiene que incorporar a los jóvenes que están en posibilidad de estudiar universidad. Va a haber 100 universidades nuevas en el país, 9 para Michoacán. 9 para Michoacán. Y ahí se pretende incorporar alrededor de 300,000 jóvenes, también con una beca para que no dejen sus estudios universitarios. Otra acción es que hay algunas personas a las que nos debemos, los que ya trabajaron, los que nos forjaron, que son los adultos mayores. Hay 10 millones de adultos mayores en el país, pero el programa solamente contempla el actual a la mitad. Les dan como a 4,800,000. Hay que incorporar a los 10 millones de adultos mayores y darles una beca del doble de lo que reciben mensualmente, de tal manera que ahí se atienda a esta población vulnerable. Aquí una reflexión. Esto los neoliberales le llaman populismo, asistencialismo. ¿Saben por qué hacen esto estos tecnócratas? Que no son de la Universidad Michoacana, ni de la UNAM, ni del Politécnico. Son de otras universidades del mundo que no tienen buen prestigio, como nuestras universidades nacionales. Se trata de tener sensibilidad. Miren, el programa de adultos mayores, cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, calculó muchas cosas, le tacharon de populista, pero nunca nadie mide los efectos económicos que la gente tenga la posibilidad de consumir. Eso no lo miden los números, lo mide el gran conjunto de valores morales y espirituales que hay en las familias mexicanas. ¿Saben qué hace el adulto mayor cuando recibe su pensión? Está demostrado que no se lo gastan en ellos. Ayudan a la familia, consumen, le compran la leche,
a la hija que está como madre soltera porque tuvo que emigrar su esposo. Y antes anteponen todo para que haya unidad familiar. En eso utilizan los recursos los adultos mayores en México y no dejan de dar hasta que se van a una mejor vida. Eso detona la economía, porque si el adulto mayor consume, al haber mayor consumo, hay mayor producción, y al haber mayor producción, las empresas, pequeños negocios, empiezan a trabajar más y generan empleos. ¿Dónde está el populismo y el existencialismo? Está en la mente de los neoliberales, que nunca les ha interesado verdaderamente combatir la pobreza. Por eso en 30 años no se ha movido nada. Ha crecido. Llegó el fin de ese régimen, porque el pueblo de México ha decidido algo nuevo, un cambio verdadero. Hay también aquí, se me acercó una persona hace un momento que tiene una preocupación terrible, porque su hijo está con una gran discapacidad y no ha sido bien atendido. Trae las fotos cargando, y así hay 1 millón de madres, porque hay 1 millón de discapacitados que no tienen acceso a sistemas de salud de calidad, ni siquiera a una beca. Va a haber una beca mensual para 1 millón para personas con discapacidad. Y esas también las vamos a ir a encontrar en este censo. El día de mañana va a estar aquí el presidente electo y va a informar cuál es el compromiso concreto para Morelia y para todo el estado de Michoacán. Hay que estar atentos. Yo solamente les voy a estar dando el preámbulo, la introducción de lo que es el proyecto de nación. Otro sector importantísimo es que hay en el país 5 millones de preparatorianos en las escuelas públicas. Todos y cada uno deben de recibir una beca también, de 800 pesos mensuales y de manera universal. También va a haber microcréditos, préstamos a la palabra para pequeños negocios. En la Ciudad de México, cuando se otorgaba un crédito a la palabra, ¿qué creen que sucede con las personas de escasos recursos? Son buenas pagadoras. El 80% de la cartera se recupera. Lo que se necesita es una oportunidad. En materia del campo, hay un gran abandono, porque el recurso que le tiene que llegar al campo cae en manos de intermediarios y de organizaciones. Se da en especie, no se respeta la gran convicción, la gran vocación de agricultura y ganadería que hay en Michoacán, y se prometen las cosas en especie y acaba entregándose nada. Por eso ahí sí va a valer la pena entregar a los productores el apoyo directo, para que conforme a las leyes del mercado, ahora sí, tomen la decisión de dónde comprar la semilla, tengan el fertilizante a bajo costo, gratuito para el productor que produce para el autoconsumo y que produce para comer, y puedan tomar ese conjunto de decisiones. Va a haber un apoyo directo para los productores y algo muy importante, precios de garantía. Si un productor de maíz siembra, se tiene que garantizar el precio para que no sea víctima de los coyotes. El Estado proporciona alimentación
programas de alimentación a 5.1 millones de familias. La idea es que en todas las tiendas de Diconsa se compre el producto local y se ofrezca precio de garantía, de tal manera que se potencie el mercado local. Todo esto es para atender la emergencia social. Y dirán ustedes, ¿de dónde va a salir todo el dinero? Si ya se quedó que no se van a subir los impuestos, ni tampoco se va a endeudar. ¿Saben de dónde va a provenir la mayor parte del recurso? Simplemente actuando con honestidad. Porque es mucho lo que se va por la coladera de la corrupción. Si se elimina la corrupción, entonces en una de esas andan sobrando recursos. Para atender esa emergencia vamos a hacer un censo casa por casa. Todos ya tienen aquí los 25 programas estratégicos de la Cuarta Transformación. Hay programas que no son inmediatos, que son los programas de infraestructura. Se va a construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Se van a activar 6 refinerías existentes para que se reactive la industria petroquímica, se refine el petróleo y podamos bajar el precio de los combustibles y dejemos de comprarlos al exterior. Lo mismo, para bajar el precio de la luz, se tienen que reactivar las plantas hidroeléctricas. Se necesita inversión pública. Se van a sembrar 1 millón de áreas de árboles maderables y frutales. 1 millón de hectáreas. De tal manera que se recupere, se regenere a la naturaleza y se dé empleo a cerca de 400,000 personas y sea nuestra barrera para que se evite la migración, porque va a haber un apoyo por aprender las artes de cuidar a la naturaleza, cuidar los árboles, no cortarlos, y de eso se trata, que se invierta en eso para que en el largo plazo haya manera, haya desarrollo. Eso nos va a llevar un tiempo. También hay casos de obras inconclusas. Casi no va a haber. ¿Cómo no va a haber? Hay muchísimos casos de corrupción, pero hay que terminar todo. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, para que se tome esa decisión, se va a consultar a todos. Desde Morelia, desde Michoacán, desde todo el país, se va a hacer una consulta a toda la gente de cuál es la decisión que se va a tomar del aeropuerto en la Ciudad de México, en Texcoco. ¿Por qué tiene que ver? Porque es una inversión nacional muy grande y es una decisión que se tiene que tomar entre todas y todos. ¿Cuál es la verdadera fórmula para ir resolviendo el problema de la desigualdad? En la medida en la que crezca la democracia, la desigualdad va a ir disminuyendo, porque la democracia hace que se juzgue a los que tenemos una responsabilidad. Sabemos que el pueblo puede cambiar, sabemos que el pueblo puede juzgar, y entonces vamos a actuar seguramente un poco mejor, quienes tengamos alguna responsabilidad pública. Eso es lo que va a generar igualdad, porque si hay democracia va a haber justicia. Se trata solamente de que todos y cada uno, en miles de pequeños núcleos organizados, se participe. No se deje que los gobernantes hagan de las suyas y nunca jamás lucrar con la pobreza, hambre y necesidad para obtener votos. Eso se terminó. Se acabó
porque hizo mucho daño y no permitió que nuestro país creciera. Vamos a esta nueva etapa, le llamamos cuarta transformación, porque se considera que ha habido 4 momentos en la historia de nuestro país. La independencia, que vale la pena recordar, aunque estemos a una semana, el gran legado del siervo de la nación. Transformó el movimiento independentista, querían llamarle generalísimo, él dijo que no, que era el siervo de la nación en un acto de humildad y de servicio. Ese ejemplo vamos a seguir, todos y cada uno de los que tengamos una responsabilidad. Después, la siguiente transformación es el movimiento de reforma. Se consolidó el Estado con Juárez. Ahí no hubiera sido posible la consolidación del Estado sin la participación de Melchor Ocampo, ideólogo gigante, michoacano. Más adelante, en la Revolución Mexicana, 2 hombres que no pueden dejarse de mencionar, pertenecientes a estas tierras: el general Francisco J. Mújica y el general Lázaro Cárdenas del Río. Le decimos al general que vamos a recuperar su legado, porque se va a recuperar el patrimonio nacional. Vamos por la cuarta transformación de la vida pública de México, nuestra revolución, pero es una revolución de la conciencia. Muchísimas gracias, amigas y amigos, y aquí estamos a sus órdenes. Abrimos un primer espacio de participación para preguntas para los panelistas. En el orden, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 allá atrás. Por eso les pedimos concreto a las preguntas y enseguida si hay alguna participación. Número 2, adelante. Aquí está Buenas tardes. Está súper genial lo de los programas y todo, pero yo son 2 preguntas en una. ¿Cómo se va a vigilar para que realmente los recursos lleguen donde tiene que hacer? Y también que la información del censo sea veredicta, porque hay una cuestión ética. Y hay que reconocerlo, que muchos ciudadanos no tienen esa ética. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Me parece muy bien el proyecto de la cuarta transformación. Ahora bien, hemos visto lo que ha pasado en muchos países hermanos de Latinoamérica. ¿Cómo vamos a combatir al neoliberalismo si no existe un método educativo que nos pueda a nosotros llevar? Yo aquí traigo una propuesta, ojalá y me la tomaran en cuenta. Ya se la entregué a López Obrador, ya se la entregué aquí a Gabriel y se la entregué a Marcelo Ebrard. Ojalá y ahorita Gabriel me la tome en cuenta para que esta propuesta se conjunte con la pregunta que le hago. ¿Cómo combatir el neoliberalismo si nuestros hermanos de Latinoamérica no han podido todavía? Gabriela Olvera, soy una persona jubilada de la tercera edad y me gustaría mucho saber si todas estas promesas de campaña que nos hicieron, empezando con la pregunta así: ¿van a retirar el IEPS ya, que nos urge? ¿Y cómo van a combatir la corrupción tan grave que tenemos en este país? Porque oigo yo mucho
en las redes sociales, en las televisiones, en los periódicos, pues muchas maravillas del sistema Morena, que ha sido un fenómeno con el cual vamos a experimentar todos y esperemos que sea todo lo maravilloso que nos dicen que va a ser, porque nos hace mucha falta gente honesta, gente trabajadora, gente que de veras se preocupe por sus conciudadanos, por sus compadres, por sus vecinos y que de verdad nos cumplan. Y pues la pregunta es esa, IEPS y corrupción, es lo que más me interesa a mí en este momento. El siguiente participante. Buenas noches. Mi pregunta sería, pues ahora sí que todo se oye pues muy bonito, ¿verdad? Y es importante valorar sobre lo que es la cuarta transformación. ¿Cómo se va a hacer? Porque pues tenemos que ver que hay un plan de desarrollo desordenado, que hay quien tiene de más y uno no tiene nada. ¿Cómo le vamos a hacer para que esas gentes lo tengan? Buenos o después vienen otros malos o no se cumplió o va a ser más de lo mismo. Eso es impredecible. Si no está el pueblo de México organizado, nunca van a desaparecer los políticos corruptos. Esta invitación es a que nos organicemos, a que registremos a todos a los que tienen derecho y después construyamos esos miles de pequeños grupos organizados que van a ser gobiernos comunitarios. Es a lo que nos referimos con la frase acuñada por Ricardo Flores Magno, que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Después, el hoy presidente electo le ha puesto un ingrediente más, que solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Muchas gracias. En realidad es una propuesta consistente en que quisiera que el segundo foro del plan sea pronto, ¿sí? Para evitar problemas como los siguientes, que en el reciente priista, en los gobiernos priistas, era muy común que hubiera foros como este, y mientras los foros se efectuaban, por allá en algún café, en alguna oficina, en algún bar, un inteligente hacía las conclusiones sin escuchar a ningún ponente, ¿verdad? Porque por ellos se resolvían de todas cosas. No quisiera que esto lo sucediera aquí. Quisiera que hubiera de veras un cambio también en ese aspecto, aunque hay muchos intelectuales. Sí, sé que hay mucha gente preparada, pero yo como periodista, señor presidente, usted me conoce, me metí para escudriñar varios problemas de esos. Entonces, por favor, pero gracias también por los panelistas que, bueno, yo que no tengo costumbre de aplaudir, les aplaudí. Gracias, qué bueno. Gracias la palabra porque creí que no me iban a conceder, así acostumbrada al PRD, nada más a concederle oportunidad a sus amigos, a los compadres, que siempre le echan por el partido, ¿verdad? Bueno, a mí me preocupa esto de la desigualdad y por eso hice una pregunta que el señor senador no me ha contestado ni nosotros tampoco. ¿Están guardando para cuándo? ¿Para el próximo foro? Perfecto. Ahora, me preocupa esto, y es una petición al señor profesor Raúl Morón Orozco, que sé que es una gente del pueblo, que sé que es una gente identificada por la gente que lucha por la transformación social. Y le voy a pedir esto, que ya no se lleven los hospitales a Tres Marías. Al rato se van a llevar también el municipio y va a desaparecer el municipio de Morelia para favorecer a los fraccionadores de Tres Marías. Se pusieron de acuerdo mi querido Felipe de Jesús Calderón, los empresarios, para comprarle unos terrenos horribles al ISSSTE y al Seguro para quedar bien con los ricos de Morelia, que son los que están dominando ideológicamente este grupo de españoles
para meter ideas totalmente reaccionarias y que mañana rindamos pleitesía a Hernán Cortés y a otros más, como a Virrey de Mendoza, que fueron esclavizadores de nuestro pueblo. Yo le pediría al profesor Morón que se dirija al presidente Peña Nieto, si él lo considera pertinente después de considerarlo en el cabildo, desde luego, con copia de ese escrito al presidente electo, para que le pida al presidente Peña Nieto que deje una infraestructura mínima, tanto del hospital infantil como del hospital civil, para que atiendan a los pobres de Morelia, o nos vamos a ir a curar a Rusia, cabrón. O nomás díganme, por favor. Como dijo alguien, ya no, lo que hay que poner ahí en el camino ya es una funeraria, cabrón, porque en el camino se van muriendo la gente. Imagínense una urgencia y se echaron a curar. Bueno, jamás se había visto tanta infamia, tanta estupidez y tanta obsesión de rico como los Ramírez Villalón, ¿verdad? Hay que decirlo por su nombre, que quieren enriquecerse junto con los Medina a costa de hacer viviendas en casa en la chingada, con perdón ustedes, para que el gobierno les haga todas las obras como el Gatuni, que han gastado 900 millones de pesos y 700 que se van a gastar. Ya les sale más caro al pueblo el caldo que las albóndigas. Entonces digo que se contrarreste ya esta desigualdad. Y por favor también le pediría otra cosa al profesor Morón, que se transparente el cobro de los impuestos y que a los de la tercera edad no se los cobre ya los aumentos que hizo este sangrón de Wilfrido Lázaro, instrumento de un partido corrupto igual que Fausto Vallejo. Que Dios lo tenga en el cielo, por favor. Presidenta de la coalición de CAFEM, coalición de asociaciones femeniles y hombres de México e internacional. Buenas noches a la mesa, presidente. Buenas noches. Bueno, mi participación consiste en lo siguiente. Se habla en este foro sobre la desigualdad política social y bueno, nos ha tocado mucho el tema de la cultura. Y bueno, dentro de la cultura también hay empleos, también está la parte económica, también está la parte artística de todo nuestro estado, de Michoacán, de nuestra Morelia. Y bueno, su servidora ha venido promoviendo ya ratito la Plaza del Mariachi aquí en Morelia, como lo es la Plaza Garibaldi en Guadalajara, en México. Y aprovechando que está aquí ahorita el señor senador, también quisiera aprovechar para comentar que él tiene la oportunidad de poder apoyarnos en bajar recursos para realizar esa Plaza del Mariachi, señor senador, señor presidente municipal. Y bueno, creemos que la cultura la música mexicana no se debe de perder esa tradición. Tenemos también la intención de un instituto para los jóvenes y niños, de que también ellos sigan estudiando la música tradicional mexicana. En esta parte, señor presidente, tenemos ya una propuesta que es en la central camionera viejita, que está céntrica, y que bueno, los compañeros señores mariachis que tienen esta asociación, que depende de esta coalición, ellos están en la inclemencia del tiempo siempre, en el sol, en la lluvia, en el frío, se enferman y siempre están aparte esperando que por ahí pase alguien a contratarlos. Creemos que ya en un lugar fijo, como es la Plaza del Mariachi, ahí tendrían ya la sociedad un lugar a donde acudir a disfrutar su día, no sé, a lo mejor festejar su cumpleaños, una comidita, etcétera. Y bueno, a la vez promover la cultura mexicana, la tradición michoacana y otras, también en la parte de lo que es la inseguridad, señor presidente, en las colonias. Servidor del presidente del Comité de Fraccionamiento Lomas de Morelia, hemos padecido muchísimas situaciones ahí también difíciles, en las cuales, bueno, quisiera yo aprovechar este micrófono para poder que si nos pudiese atender al comité, y traemos varios temas, varios proyectos con café, que es como la Plaza del Mariachi, pero otros más. Aquí tenemos la presidenta y la representante directora del Mariachi Femenil, Las Tarascas, primer mariachi femenil del mundo. Gracias, muy amable.
Una pregunta a la mesa directiva. Primero, pues agradecer que se hagan estos foros ciudadanos, en el cual es muy importante compartir puntos de vista. Y les quiero comentar que hoy en día pues, los ciudadanos, pues solamente yo como joven, veo que los actores políticos solamente quieren llegar al ayuntamiento o a cualquier tipo de gobierno, pues a robar francamente, ver la percepción que se tiene desde la ciudadanía, desde las bases. Yo le quiero decir a este gobierno, o a este gobierno que va empezando, cuáles son las alternativas que van a realizar para recuperar la confianza de la ciudadanía, porque yo creo que es muy importante recuperar esta confianza, porque en este proceso electoral se vio que la ciudadanía está cansada, se vio un momento de crisis, no se cree en el gobierno, se han perdido los valores sociales y el tejido social se ha descompuesto durante estos sexenios, en el cual yo creo que sería una parte muy esencial y que se creen unos ejes para que se pueda recuperar esta confianza, para así mismo después de que se cree un tejido social sólido, pueda haber un desarrollo económico que sería muy importante en el estado de Michoacán, porque Michoacán lo tiene todo, tiene turismo, tiene una ubicación geográfica que cualquier estado que sería inviable, en el cual pues aquí te puedes transportar de Asia o a otro tipo de continente a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces pues esa sería mi pregunta: ¿cómo recuperar la confianza de los ciudadanos que se reflejó en este proceso electoral, que confiaban aquí en este movimiento? El siguiente participante, por favor, aquí al centro y seguir acompañado de azul, para que vaya presentando el micrófono, por favor. Compañera Gabriel, mira, me preocupan dos cosas que plantearon, porque sobre esas se finca el problema de la política pública. Y un concepto que a juicio mío es incorrecto tiene que ver con la igualdad. Si nosotros vemos las cosas iguales, vamos a construir más desigualdad. Si nosotros estamos pensando en darle a todos lo mismo, vamos a ir generando un problema mayor, a juicio mío. Obviamente, pues yo no soy doctor en economía, soy profesor, pero sí me preocupa esta cuestión. Cuando trato a mis niños igual, genero un problema en ellos, porque no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, ojalá y el censo nos pueda servir para tratar a la gente de manera equitativa, es decir, partiendo de sus propias necesidades y de sus propias capacidades. Y el otro problema que tenemos en el planteamiento es que leemos la situación, más o menos la compartimos si quieren, pero no planteamos la salida. A mí me parece que no se puede resolver el problema neoliberal con políticas neoliberales. ¿Sí? Es decir, ¿cómo vamos a pedirle en estos momentos a un egresado, aunque sean universidades nacionales, pero fueron formados con un plan de estudios neoliberal? O sea, hoy tenemos broncas en la educación por eso, porque están cambiando, porque el modelo educativo cambió hace rato y hoy tenemos generaciones de pensadores neoliberales. Entonces habría que profundizar el asunto para ver qué salida le dan y cómo vamos resolviendo el problema de la construcción de la cuarta transformación de manera real. Gracias. Encargada del orden, que tiene 6 años sin poder atender a sus conciudadanos, porque en 2 administraciones los encargados del orden hemos sido cero a la izquierda, cero de todo. Tenemos una problemática, señor presidente municipal, muy grande, porque las áreas verdes no competen al ayuntamiento, competen al Estado. Yo llevo 10 años tratando que el Estado done esas áreas verdes al ayuntamiento para poder entrar a los servicios del ayuntamiento sobre regeneración de espacios verdes. No podemos acceder porque no pertenecemos y el Estado no nos hace caso. Entonces yo pensé que esto era una reunión de encargados del orden, porque así fue la llamada que me hicieron. Entonces, si en algún momento usted pudiera abrirnos espacios a los encargados del orden en Santa María para ver esta situación, porque creo que es algo privativo nada más de Santa María, que el Estado tenga las áreas verdes y no el municipio. Gracias y muy buenas noches, muchos éxitos y ojalá que todas las maravillas que nos están contando se cuadren en realidades maravillosas.
Bueno, todos hemos hablado, todos nos quejamos. Yo tengo 3 puntos. Una, principalmente nosotros como ciudadanos, que nos comprometamos a aprender las reglas de operaciones para así poder reclamar, porque a veces reclamamos pero por ignorancia. Entonces tenemos que comprometernos como ciudadanos si queremos un verdadero cambio y poderle exigir a los servidores que hagan su chamba. Segundo, para los servidores públicos. Aquí esta cuestión es de que si queremos el cambio, porque nos han ofrecido mucho el cambio, como ciudadanos ya estamos cansados de promesas, 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 y dirían por ahí, el pueblo ya estamos como la novia, ¿no? Que nos prometen y nada que nos cumplen. Y una de ellas es de que también es el trato al ciudadano en cambio, porque es muy pésimo, y a mí me ha tocado vivirlo, para no entrar en detalles, me ha tocado ver groserías que hacen las mismas dependencias al ciudadano, que a veces citan a las personas y las tienen en espera y tratan a otras personas, las meten para escucharlas porque son amigos. Creo que como funcionarios públicos también tienen que empezar a hacer ese cambio, a ser amables, atender y, como dicen por ahí, a ser un verdadero servidor. Y el tercero, que dejemos a un lado partidos o creencias, ideologías, que realmente aprendamos como ciudadanos a trabajar en equipo y a darnos la oportunidad de conocernos, porque cada quien tenemos diferentes cualidades, diferentes habilidades y podemos hacer vencedor. No porque una persona sea mayor, yo como más joven puedo decir que no sabe de la vida. Alguien que está mucho más preparado, tal vez tendrá el conocimiento, pero no tendrá la experiencia. Gracias. Estoy muy convencida, yo al menos, del cambio, ¿sí? Y a la vez me siento muy contenta de escuchar todas las propuestas que tienen y tengo mucha fe, ¿sí? Yo creo que si tenemos esa, pues se puede decir, convicción de que nos va a ir bien, nos va a ir bien, ¿sí? Ya hace falta un cambio y la verdad, pues como dijo Manuel López Obrador, bendita redes sociales, porque estuvimos todos al tanto, ¿no?, de cuando fueron las votaciones. Y además quiero rápido decirles que siempre he considerado que pues México es un país rico, porque desgraciadamente tantos rateros que han pasado y seguimos aquí. Y por eso tengo mucha fe. Y lo que quiero pedirles más que nada es la seguridad, porque de veras estamos en una situación muy difícil. Soy encargada del orden también y a nosotros nos ha ido muy mal con los robos. Hay personas que se han ido de sus casas porque los han asaltado con pistola en mano. ¿Qué les puedo decir? Entonces, a mí sí me gustaría que pusieran un poquito más atención en ese aspecto. Gracias. Me da mucho gusto que nos hayan invitado a este foro y espero que los que están de panelistas le lleven un mensaje a nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero agradecer enormemente que el senador Gabriel me haya regalado el libro de López Obrador en 2 ocasiones. De aquí hice una síntesis y yo le di este escrito en Uruapan a López Obrador en sus manos, se lo di también aquí en Morelia cuando entró, y luego fui al Estadio Azteca en México y le di este escrito, y también se lo di a Marcelo Ebrard. No me han respondido nada, pero quiero nada más decirles que hice una síntesis de este libro y saqué una filosofía. Siempre en toda la campaña López Obrador también, ya muy poco, pero al final pronunció que por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que él también dijo en muchas ocasiones. También su lucha que hizo en Tabasco, que empezó desde muy joven y que él estuvo con Carlos Pellicer, que él habló del pensamiento de Carlos Pellicer.
yo quiero decirles que hice una filosofía de López Obrador en donde si seguimos al pie de la letra podemos tomar al neoliberalismo de los pies y arrojarlo para que nunca más vuelva a regresar, pero necesitamos seguir al pie de la letra lo que él ha hecho en esta lucha. Ojalá y me dieran la oportunidad de saludarlo, y lo que estoy aquí diciéndole, pues también porque realmente me he desvelado, he estado preocupado, he dicho qué ha pasado con mi propuesta, porque él hace rato, Gabriel, dijo que el de los pueblos originarios. Yo soy voluntario y soy auxiliar, no tengo ningún cargo así de trascendencia del Consejo Supremo de Ancianos, que fueron las primeras formas de cómo se organizaron nuestros pueblos aquí en Michoacán a través de los consejos, y se desarrollaron en toda América estos pueblos, y ahí lo que hacía la sabiduría, ahí lo que hacía la sabiduría de la gente era pensar cómo resolver esto. Y entonces yo quiero nada más que me permitan mañana, si fueras tan amable, en decirle al licenciado, al presidente electo López Obrador, que quiero saber si me da la oportunidad de servir para poder estar en la cuarta transformación, porque me parece muy termino y queremos respetar en el doctorado. ¿Qué actividad potencial encuentra en nuestro municipio que pueda ser generadora de empleos y que nos saque de la situación en la que estamos? Porque eso es lo que necesitamos, trabajar y trabajar. ¿Qué propuesta tiene hasta este momento que nos vayamos el día de hoy con la esperanza de pensar en un proyecto estudiado en donde todos participemos, como dijo la señorita? Es importante que todos participemos como ciudadanos, pero necesitamos que la gente que está preparada nos ubique sobre las posibilidades que tenemos como municipio. Usted como economista me puede responder sobre ese proyecto que pueda tener en mente. Muchas gracias. Yo soy el licenciado Vicente Guerrero Torres, soy encargado del orden de mi colonia. Vine hasta acá, bueno, porque me hicieron esa invitación, me parece magnífico el foro, pero el centro principal del desarrollo del municipio somos los encargados del orden y somos los que menos somos tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es la necesidad de la colonia, cuál es la necesidad de la gente directamente. Pero como no nos toman en cuenta, pues todo es un caos, todo es un problema, todo es un conflicto. Entonces yo quisiera hacerle la invitación a nuestro amigo Raúl Morón, que fuimos incluso contendientes a la presidencia municipal. Yo participé por el Partido Humanista la vez pasada cuando ganó Alfonso Martínez. Raúl, no vayas a caer en ese vicio de Alfonso, que nomás se tomó en cuenta el solo y a la ciudadanía no nos tomó en cuenta para nada, y ahí está el fracaso, ¿no? Y ahora nos estamos quejando, y de ahí estos tipos de foros, ¿no? Ya lo había comentado aquí nuestro compañero, el ponente Pamplona o Rangel, que fue delegado, habló sobre el tema, sobre la desigualdad, pero el factor principal para combatir la desigualdad es la equidad. ¿En qué consiste la equidad? Es sencillo, para no hacernos muchas bolas. La equidad consiste en crear las herramientas. El Estado mexicano o los gobiernos deben de crear los mecanismos y las herramientas para la gente que está en desigualdad. Es decir, no le podemos dar un trato igual a los ricos que a los pobres. Él lo decía, hay que darle un trato desigual. Es decir, a una gente del campo que se transporta en bicicleta a su escuela o caminando. Fortalecer las pequeñas y medianas empresas, los microcréditos. Particularmente, a mí me gustaría potenciar el mercado de dulces que tenemos. Fortalecerlo, volverlo una industria para nuestro municipio que nos ayude a crecer
Por otro lado, lo que nos comentaba la compañera sobre la cultura. Tenemos en Morelia, albergamos bastantes festivales, algunos de ellos muy importantes a nivel internacional, y por qué no darle la oportunidad a los jóvenes morelianos de que primero se desarrollen, potencialicen sus capacidades artísticas y culturales, a partir de ahí nosotros mismos tener nuestro propio festival de nuestras tradiciones. Eso es lo que yo haría. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, legisladoras, legisladores. He visto algunos aquí. Qué bueno que estos foros despierten su interés. Agradecer mucho al senador Gabriel García que esté con nosotros. Es un lujo que él abra esta serie de foros. Es el primero que estamos realizando con la idea de construir la propuesta, el programa municipal con el que vamos a gobernar del 2018 al 2021. Agradecerle mucho a la doctora Miriam Muñoz que esté aquí con nosotros, de nuestra gloriosa y centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y al doctor Francisco Pamplona también por sus reflexiones sobre qué es lo que tenemos que hacer. Y a todos ustedes, a nuestro presidente Pantoja, que también nos acompañe en este día. La verdad estoy muy complacido, pero ustedes vean y vean, también sepan, estén conscientes que no va a ser fácil. La cuarta transformación y el nuevo régimen por el que el 1 de julio votamos no tiene definiciones concretas todavía. Todavía es un planteamiento que tenemos obligación todos y todas de darnos claridad. Está a debate el país, están abriendo foros. Ayer hubo aquí el de educación, ha habido en otros estados el foro de educación, y están abriéndose foros de todas las áreas que tienen que ver con el desarrollo de un país. Hoy abrimos nosotros, desde el gobierno municipal, el foro social, que agrupa a muchas áreas del gobierno, pero es el primer evento de esta área del gobierno. De aquí se derivarán todavía foros que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los jóvenes, que tienen que ver con las mujeres. Entonces cada responsable de área va a tener que invitar a compañeros, compañeras, organizaciones de la sociedad civil que se dediquen, que tengan vocación por este tipo de actividades. El tema del TIC también. Habrá más eventos. Este es el primero para abrir boca, y vean, cuando yo llegué estaba muy lleno, sigue lleno, pero no tanto, porque esta es también cultura. Y el asunto es temas indígenas, que hacia donde tenemos que conducir este país, por lo que la gente votó el 1 de julio, por un cambio, por una transformación. Este cambio y esa transformación tenemos que construirla desde acá abajo. Si ustedes creen que el gobierno va a resolver todos los problemas que enfrentamos en este municipio, en este estado y en este país, estamos equivocados. El gobierno solo no puede. Las transformaciones grandes las hacen las sociedades, las hacen los pueblos. Así pasó en la independencia, en la revolución y en la reforma. Es cierto que grupos van avanzando, van planteando ideas, van sembrando semillas que deben germinar en el ideario de las sociedades todas y de todos los sectores. Por la mañana se tuvo una reunión con los empresarios de Michoacán, y ahí se les plantearon varias cuestiones que tienen que ver con cómo pueden contribuir este sector tan importante de michoacanos y michoacanas para el desarrollo del Estado. ¿Cómo van a contribuir y dónde encajan con esta visión humanista que tiene el gobierno que va a encabezar nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador? Nosotros aquí estamos en esa ruta. Les dijimos en campaña y les reiteramos hoy: vamos a hacer y a poner en práctica todo el planteamiento que el presidente electo esgrimió en campaña, pero también lo que nosotros dijimos aquí en Morelia. Lo que nosotros dijimos lo vamos a cumplir.
Y tiene que ver con algo que aquí es una preocupación general. ¿Cómo combatir la corrupción? Déjenme decirles rápidamente lo que estamos haciendo. Dos cosas nada más voy a abordar porque no quiero cansarlos. Eso y cómo vamos a hacer que la gente se empodere. Porque yo quiero que la gente gobierne. Yo quiero gobernar con las propuestas de la gente. No quiero gobernar con mis ideas. Hemos juntado un grupo de funcionarios que son muy capaces y que tienen un excelente perfil. Y tenemos un cabildo también interdisciplinario que nos da mucha fortaleza. Pero no queremos hacer lo que nosotros nos nazca de nuestra inteligencia, queremos hacer lo que la gente nos diga. Y esas dos cosas quiero abordar rápidamente. Primero, ¿cómo combatir la corrupción? Este va a ser un gobierno honesto. Y no es un asunto de simulación política ni de negocio. Este gobierno no va a ser negocio. Este gobierno va a servir a la ciudadanía. Y a todos los compañeros que he invitado les he dicho con toda claridad a los responsables de áreas: cualquier compañero que acepte cualquier dádiva por prestación de un servicio hacia el municipio para beneficio de su persona, por pequeña que sea, porque no es la cantidad, es la acción, a ese compañero o compañera que forma parte de este gobierno, primero lo vamos a despedir, vamos a hacer público por qué lo despedimos y vamos a demandarlo penal o administrativamente. Y todos los compañeros y las compañeras que están formando parte de este gobierno saben que eso vamos a hacer. Pero también les hemos dicho a los prestadores de servicio y a los empresarios, porque sí había sido una costumbre, cuando aquí se asignaban obras, eran obligados los constructores a dar dinero a los funcionarios. Hoy les hemos dicho que no va a haber necesidad de ello. Por eso las propuestas que nos hagan de obras, quítenles el copete, porque ya no le van a dar nada al presidente, ni al director, ni al secretario, ni al supervisor, ni a nadie. Absolutamente a nadie. Los precios tienen que ser reales, deben ser objetivos. Y entonces la competencia va a ser en razón de qué tienen, quién tiene mayor capacidad técnica para hacer una mejor propuesta. Y tienen que ser propuestas donde utilicen materiales de alta calidad, porque no queremos que nos pase lo que nos está pasando. Queremos obras que tengan trascendencia, que vayan más de años. Igual a los prestadores de servicio, a los que nos venden todo. Si algún empresario o empresaria o prestador de servicio trata de corromper a cualquier funcionario, vamos a hacer lo mismo. No vamos a tener relación nunca más con ellos, pero aparte los vamos a demandar por corrupción ante las autoridades pertinentes. Así queremos abatir la corrupción. ¿Y qué les decimos a ustedes? Cuídennos, vigilen que esto que se da, esto que estamos diciendo se haga realidad. Cuando hagamos una obra en su comunidad, aquí hay jefes de tenencia, hay encargados del orden de colonias, de comunidades, vamos a nombrar allá un grupo de ahí mismo de la colonia. Hay arquitectos, ingenieros, maestros, psicólogos, licenciados, que van a vigilar que lo que dice el proyecto de la obra realmente se utilicen esos materiales, que se haga la obra bien, que no se robe nada. Ustedes van a hacer la Contraloría Social, aparte que tenemos un excelente Contralor, van a ayudarnos a vigilar que la honestidad sea un planteamiento serio y vamos a hacerles caso. Nosotros también vamos a supervisar, pero queremos la supervisión de la gente. Esto ya lo hemos hecho en otros lados. Así vamos combatiendo la corrupción, con la participación de todos. No dejen nada más al gobierno, porque todos somos humanos y tenemos tentaciones. Y no queremos que esa parte del ser humano se haga presente en este gobierno que vamos a encabezar. Y déjenme ver cómo vamos a empoderar a la gente. Vamos a dividir a Morelia en 100 territorios. Imagínense un cuadro dividido en 100 partes. Vamos a pedirles, próximo sábado en la tarde-noche tenemos reunión para ya darnos tareas de a quién nos toca ver. Vamos a ir a ver a todas las instituciones de educación superior públicas y privadas, a todas las facultades de la Universidad Michoacana, tecnológicos, normales e instituciones privadas, a todos los empresarios de todos los grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil, para pedirles que nos ayuden a intervenir en un territorio.
100 territorios, 100 entes, compitiendo a ver quién puede emocionar a la gente que vive en ese territorio para poder apropiarse de él. ¿Qué tenemos para fortalecer la educación, la salud, la infraestructura? Queremos que la gente nos diga qué tenemos que hacer, que la gente se empodere, que la gente sea la que mande en ese municipio. Nosotros vamos a estar coordinando los trabajos. Así es como avanzamos de la democracia representativa a la democracia participativa. Así es como reconstituimos el tejido social, eso que es discurso, pero que nunca sabemos a qué se refiere. Así regresamos a la vida en la comunidad. Así encabezamos y auspiciamos un gobierno humanista, donde el ser humano sea el centro de todas las actividades. Y la gente puede hacer lo que quiera sin forzarse. Si alguien nada más va al frente de su casa, qué bueno. Si aparte participa en una acción colectiva de reforestación, qué mejor. Si sale los domingos a ver la actividad artística, excepcional. Si llega a participar en algún evento deportivo, porque la idea es masificar el deporte y la cultura, qué mejor. Apropiémonos de nuestra ciudad. La transformación está en todos, no nada más en los gobiernos. Pero nosotros, con el ejemplo, vamos a predicar lo que creemos que tiene que ser la actitud de los servidores públicos, no funcionarios, de los servidores públicos que encabezan este gobierno. Y yo les quiero decir que tenemos mucha voluntad, tenemos idea de qué hacer, queremos que nos acompañen, ayúdenos, queremos convertir a Morelia en el municipio ejemplar de este nuevo régimen, que no sabemos todavía qué es, pero que tenemos que darnos claridad entre todos. Y estos eventos, esta discusión colectiva nos va dando idea. Esto que ustedes han planteado, a veces algunos compañeros que desesperan a algunos porque quieren decir muchas cosas, porque poca oportunidad tienen de expresar sus pensamientos, y que tenemos que ser tolerantes, nos van diciendo, de veras les digo, nos van diciendo y nos van aclarando la ruta. Hoy yo estuve en el evento de la mañana, tuve que irme a otra reunión que ya tenía prevista con mujeres empresarias de Morelia, una excelente reunión, y rápido me vine para acá, y ahorita seguimos trabajando. Vamos a entregarnos de lleno con pasión a todo lo que hemos aspirado durante muchos años de lucha a poner en práctica. Vamos a demostrar que el poder se puede ejercer de manera diferente. Y a eso lo estamos invitando. Sé que hay dudas razonables, porque las autoridades todas han dejado una mala opinión y mala experiencia. Yo entiendo que esas dudas son razonables, pero queremos disiparlas. Pero también les pido mente positiva. Creámonos todos que sí podemos cambiar, que en nuestra mente esté esa idea de construir una nueva cultura que nos permita vivir en armonía, que nos permita reconstituir a la sociedad toda y generar buenos ambientes en lo económico, en lo político y lo social. Y aquí son bienvenidos todos y todas. La campaña ya pasó. Ahora se trata, en el caso particular, de sacar adelante a Morelia, de contribuir desde aquí a sacar adelante a Michoacán y de acompañar a nuestro presidente electo para hacer esta cuarta transformación. Pues muchas gracias y felicidades por este foro y por esta participación. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. Bien, pues de esta forma damos por terminado este primer foro de planeación municipal y desarrollo.